Continuamos con otra sesión de Hibernate. Vamos a hablar de Criteria, que básicamente es una API que nos va a permitir llevar a cabo consultas. Entonces vamos a verificar cómo funcionaría. Para ello lo que voy a hacer es que tenemos por aquí los métodos CRUD que hemos desarrollado para poder hacer operaciones típicas, ¿no? De inserción de datos, recuperar datos, borrarlos, etc. Entonces mi idea ahora sería, para hablar del tema de Criteria, pues voy a crearme otro text. Voy a crear un paquete aquí, el package Criteria, consultas, como queramos, ¿no? Sí, le podemos llamar consultas, porque así, si a futuro hablamos aquí de consultas, vamos a llamarle queries, y nos da por ver otro tipo de consultas de HQL o más cosas, pues lo podemos guardar ahí. Entonces le voy a llamar Criteria Test. ¿La idea cuál es? Test. Bueno, pues la idea aquí, hombre, otra opción, si no, es que en la propia clase employee.dao podamos añadir aquí filtros. Lo que pasa es que igual a lo mejor puede quedar un poco cargada la clase. Entonces, bueno, puede ser una opción. ¿Vale? Podemos seguir un poco la misma línea de trabajo por no crear otro paquete separado, que a lo mejor igual puede resultar confuso. Igual lo que podemos hacer es que aquí mismo, pues decimos, bueno, ya hemos hecho aquí algunos filtros, ¿vale? Como es el de buscar por edad. Bueno, ¿para qué nos sirve Criteria? Criteria va a servir principalmente para poder hacer consultas, filtros. Entonces, se podría crear a lo mejor aquí una serie de métodos que sean como para llevar a cabo Criteria. Entonces, los creamos aquí, los implementamos en el DAO y luego los probamos en otro test. Para que así en un test tengamos por un lado las operaciones CRUD y por otro lado lo que sería con Criteria. Entonces podemos hacer algo muy parecido, pero con Criteria. Por llegar a decir, oye, employee, find all, lo mismo, ¿vale? Pero esto nos da problemas, entonces le ponemos find all Criteria. Entonces así ya vamos a saber que esto está pensado para hacerlo con otra API. Y así pues vemos un poco en qué consiste esto de Criteria, lo vamos a echar un vistazo. Básicamente la idea está en hacer consultas a nivel programático, por así decirlo. Es como crear una consulta SQL pero con métodos Java. Entonces puede ser interesante para consultas así avanzadas o complejas, pero también tiene la contra de que puede llegar a complicarse, ¿no? O sea, quiero decir, para aquellas personas que saben SQL o HQL bien, pues realmente pues puede ser más sencillo hacerlo ya directamente con SQL o HQL que utilizar la API de Criteria, que pues tiene muchos métodos que hay que aprender y tal, a nivel de Java, y pues podría resultar un poco complejo. Entonces, bueno, vamos a ver un ejemplo básico de cómo recuperar todos los empleados. Entonces hemos hecho cómo recuperar todos los empleados con HQL. ¿Vale? Este, digamos que utiliza HQL. Y este va a ser lo mismo, pero en vez de utilizar HQL, utiliza Criteria. Entonces vamos a ver cómo funcionaría. Entonces hay que implementarse ese método de find all Criteria. Entonces, a ver, lo bueno es que quiero decir, si lo hacemos todo así en una misma interfaz, este mismo ejemplo nos vale luego para otras aplicaciones, solo que cambiando employee por otra cosa. Y aquí desde Structure podemos ver los métodos que llevamos creados. Entonces, quiero decir que rápidamente podremos ubicar los métodos que tenemos, desplazarnos hacia ellos haciendo doble clic y podremos encontrar cualquiera. Entonces, puede ser una buena manera, porque si lo vamos haciendo el código desperdigado por ahí en otros sitios, luego nos va a costar encontrarlo. Entonces, vamos a hacerlo aquí. Vamos a añadir el método que nos piden, que es el find all Criteria, y lo tenemos aquí, ¿no? Vale, pues, ¿cómo haríamos esto? Bueno, pues la idea sería abrir una sesión, exactamente igual que antes. Lo que pasa es que ahora en vez de hacer un create query, pues vamos a ver que hay otra posibilidad, que es hacer session y hacer un get criteria builder. A ver si nos lo muestra, get criteria builder, que es esto que tenemos aquí. ¿Esto qué es lo que va a hacer? Pues esto lo que va a permitir es crear queries exactamente igual que la que hemos hecho aquí arriba, crear una query, solo que se van a llamar criteria queries, que van a ser pues un poco especiales. Entonces, este criteria builders, bueno, lo vamos a llamar así, ¿no? Criteria builder y builder, mismamente. Entonces, ¿qué es lo que permite hacer esto? Vale, vamos a importarlo. ¿Esto de dónde viene? Viene de Javax Persistence. Entonces hay que tener en cuenta que esto es una API que está aquí introducida en JPA desde la versión 2.0
Y no se debe confundir con el criteria que traía Hibernate hace tiempo, que está completamente separado de JPA, el cual ese pues está, digamos que está deprecado, está ya obsoleto, no se utilizaría, por lo menos en las versiones, la versión 5 en la que estamos de Hibernate, pues no se utilizaría. Lo digo por si alguien ve ejemplos por internet, o a lo mejor trabajar en algún proyecto en el que se utilice Hibernate 3 o versiones anteriores, pues que puede ser que esté utilizando el criterio antiguo, ¿no? el que tiene Hibernate y que no tiene nada que ver con JPA, aunque sea parecido. Pero bueno, este sería esto viene de JPA. Entonces, con este boolean que hacemos, pues ya podemos crear queries. Poner ahí, hacer un create query. ¿Vale? Nos da opciones también para crear queries de tipo update y delete para borrar. O sea, eso también es interesante. Entonces, vamos a hacer un create query para filtrar por employee. Entonces le ponemos ahí employee class. ¿Por qué sé que tengo que poner el employee class? Bueno, pues porque si miro las opciones que me da este create query, la única opción que me da es pasarle un parámetro, y ese parámetro es pasarle la clase, ¿no? Y yo voy a trabajar con employee, hemos dicho. Para este ejemplo, si estuviéramos utilizando otra cosa, pues otra cosa, ¿no? Y entonces, ¿aquí qué es lo que planteamos? Vale, pues lo que plantearíamos sería que esto nos va a devolver una criteria query. Criteria query, vamos a ponerlo bien, ¿vale? Criteria query de employee. Y esto le podemos llamar nuestra query o más bien criteria, como queramos llamarlo. Entonces hay que importarse esto. Y esto es como antes. Aquí teníamos una query, ¿verdad? Ponía query employee. Bueno, pues esto es lo mismo, lo que pasa que en 2 líneas. ¿Y para qué? Pues porque así ahora esta query te va a permitir hacer cosas distintas. ¿Como cuáles? La query, digamos, que se crea después con el criteria. Esto normalmente le llamamos criteria, ¿vale? ¿Qué es criteria? Pues básicamente son como los criterios de búsqueda para una query que vamos a ejecutar a posteriori, ¿no? O sea, después. Primero creamos el criterio y luego creamos una consulta, por así decirlo. Entonces, la idea de esto es poder hacer búsquedas avanzadas, o sea, hacer filtros, en el que filtres por edad, en un rango, por fechas, por cualquier cosa, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona este criterio? Bueno, este criterio tiene aquí una serie de métodos, como vemos, que pone distinct, select, where, group by, having, multiselect, order by. Entonces, si nos damos cuenta, estos métodos son, el nombre es igual que SQL. O sea, si sabemos el lenguaje de consulta estructurada SQL, pues todos estos métodos que vemos por aquí son prácticamente las cláusulas de SQL. Entonces, ¿cuál es la idea de Criteria? Bueno, pues con esto ya estamos viendo qué es Criteria. Criteria no es más que una API, o sea, un conjunto de clases y métodos Java, que lo que hacen es emular el lenguaje SQL. ¿Para qué? Para que puedas construir queries de SQL, pero con métodos de Java. Es decir, que en vez de tener que ejecutar SQL, pues a través de métodos Java, como creamos objetos y construimos objetos y ejecutamos métodos, pues puedas emular una sentencia de SQL. Entonces esto tiene sus ventajas, vamos, tiene sus pros y sus contras, ¿no? Entonces para alguien que no sepa SQL y sepa mucho de Java, pues podría hacer esto y entenderlo y todo perfecto. Para alguien que ya controle muy bien SQL, pues realmente esto le puede resultar igual un engorro, ¿no? Porque realmente ya con el propio SQL nativo lo puedes hacer. Pero bueno, es otra manera de conseguir hacer lo mismo, pero desde puro Java. O sea, de manera programática, que se diría, desde objetos, desde un paradigma orientado a objetos. Entonces, ¿aquí qué es lo que haríamos? Bueno, pues aquí con Criteria tenemos que especificar la tabla de donde queremos sacar los datos. ¿Vale? Entonces, si vamos mirando un poco qué hay por aquí, tenemos un from. Entonces, este from es de donde tenemos que recuperar los datos. ¿Vale? Entonces, aquí ponemos employee class. Vale, y ese from, ¿qué es lo que nos va a dar? Nos va a dar un objeto raíz. Create and add a query root corresponding to the given entity. Básicamente esto lo que nos da es aquí un objeto root employee. A ver, un segundo. Escribir esto. Ahí. Este sería como la raíz o la tabla o a lo que le vamos a hacer la query, ¿no? Ahí está. Y luego, pues entonces, ¿qué podemos hacer con esto? Pues ese criterio nos dejaría hacer un select y vamos a fijarnos en el select, que es lo que nos pide.
¿vale? El select, vamos a pasarle aquí ese root, ¿vale? Es decir, con select haríamos una consulta, vamos a ver aquí, por ejemplo, el ejemplo que nos da, ¿no? Aquí hace select, donde pone from, y luego hace el join. Entonces nosotros, hombre, podemos sacar este root, o si nos resulta complicado, ¿vale? Escribir ahí lo del root, pues o sea, una opción sería hacerlo así, ¿vale? Y otra directamente en una sola línea. Sería venir aquí y hacer un select de from, ponerlo así. Esta sería otra opción. Entonces, si nos damos cuenta, esto es un poco como SQL en el sentido de que vamos a intentar marcarlo. Tenemos select, from, y luego podremos seguir añadiendo más, poniendo un where y poniendo más cosas, ¿vale? Que eso es lo que iremos haciendo ahora pues, en otros ejemplos. Entonces aquí haces select from y pues entonces, ¿esto qué haría? Esto haría un select all from employees. Entonces sería como tratar de emular el SQL pero desde Java. Puede ser complejo, ya os digo, esto es la parte de criterios, la que más cuesta entender, la que mayor curva de aprendizaje tiene, porque es un poco compleja las cosas como son, porque al final estás tratando de construir, es como si estás tratando de construir SQL a través de Java, entonces no es una tarea sencilla, no es como ejecutar un método que se llama find y ya te devuelve todo hecho, ¿no? O sea, esto ya es un poco más elaborado porque tienes que construir las cláusulas, unirlo todo, ejecutarlo de una manera que tenga coherencia y tenga sentido. Entonces, evidentemente, pues es una tarea un poco más compleja, ¿vale? ¿El objetivo cuál es? El objetivo es realizar consultas. Consultas SQL que, pues, bueno, ejecutar sentencias, ¿no? Porque también puede borrar o actualizar. Pero el objetivo definitivo es poder llegar a tratar el lenguaje SQL desde puro Java, básicamente. Esa es la idea. Y lo vemos que se parece mucho, ¿no? Porque pones select from y en vez de poner ob/employees pones el nombre de la entidad. Entonces trabajas realmente desde un paradigma puramente orientado a objetos. O sea, trabajas desde puro Java. O sea, no, en ningún sitio has puesto el nombre de una tabla o has puesto código SQL. Bueno, vamos a continuar para ver cómo se ejecuta esto. Con eso haríamos el select, ¿vale? Y ahora ya digamos que teníamos todo el criterio preparado, ¿no? Esto ahora hay que ejecutarlo. ¿Cómo se ejecuta? Pues con session.createQuery y fijémonos que este createQuery recibe criterios. Aquí lo tenemos, ¿no? Vemos varios ejemplos en los que createQuery recibe criterios, ahí lo vemos. Entonces ejecutar esto y pasarle ese criterio. Y esto pues ya mismo aquí si le hacemos una lista nos devolvería una lista de eso, de employees. O sea, una list de employees. Voy a quitar este para no confundir. Entonces, realmente esto es todo. Vamos a poner aquí employees y vamos a devolverlo. Y bueno, cerramos la sesión entre medias. Close. Vale, vamos a ver qué nos dice. Vale, pero parece que está bien. Entonces, es muy parecido a lo que hemos visto antes, pero tiene un extra, que es que tienes que crearte, por un lado, el criteria, ¿vale? Uno, criteria. Esto lo que vemos aquí, estas tres líneas de código son el criteria, y por otro lado, la query. ¿Vale? Esos serían dos pasos. Por un lado, el criteria, en el cual creas, por así decirlo, la consulta SQL mediante métodos Java, que es lo que estamos viendo aquí, que hace criteria, hace select from, y luego pues hacemos la query normal que hemos estado haciendo antes, que hemos hecho un create query. Lo que pasa es que en vez de pasarle ahora el código SQL, le pasas el objeto criteria. Y lo demás es igual, le pides una lista y te devuelve una lista. ¿Vale? Entonces es como agregar un paso previo a lo que hemos visto antes. Es como agregar una serie de filtros programados hechos en Java y en vez de pasarle un texto, le pasas ese filtro, que no es más que un objeto Java, al fin y al cabo. Entonces vamos a verificar si esto funciona también con un test. Para ello lo que vamos a hacer es que nos venimos vamos a poner, por ejemplo, un test separado. Voy a borrar este, ¿vale? Para no equivocarnos. Y lo que voy a hacer es que aquí teníamos este test. ¿Vale? Entonces este lo voy a renombrar y voy a llamarle employee CRUD test. ¿Vale? O voy a poner directamente employee CRUD test. ¿Vale? ¿Qué quiere decir esto? Este test se va a encargar solo de las operaciones CRUD. Tests para las operaciones CRUD.
¿vale? Es decir, que aquí nos vamos a centrar solo en operaciones CRUD. Y ahora voy a crear otro, duplicándolo, ¿vale? Control C, Control V, que le voy a llamar employee criteria test, en el cual me voy a encargar de las operaciones criteria. Así separamos por un lado unas cosas y por otro lado otras, ¿vale? CRUD es lo que hemos visto en la sesión anterior y criteria es lo que estamos viendo en esta sesión de ahora. Entonces, estos métodos me los voy a cargar, ¿vale? Y lo que haré será testear solo los que vayamos creando de criterio. O sea, los de CRUD quedan aparte aquí, ¿vale? Para que los podamos repasar en cualquier momento, y los de criterio van por separado para que no nos equivoquemos. Entonces, por un lado una cosa, por otro lado la otra, aunque estemos apuntando a la misma clase, ¿vale? Pero por un lado una cosa y por otro lado otra para que tengamos los conceptos claros. Entonces aquí voy a crear un test con clic derecho, generate, me puedo crear un test method, y ese test le podemos llamar find all criteria test, por ejemplo, o directamente find all criteria y ya está. ¿Qué significa esto? Pues que vamos a hacer dado punto find all criteria. Ya está. Entonces vamos a venir aquí y ver si realmente esto nos saca todos los employees. El resultado es el mismo, o sea, nos devuelve los empleados. ¿Por qué? Porque, a ver, yo en el criteria no le he metido ningún filtro ni he hecho nada todavía, ¿vale? Quiero hacer un caso muy sencillo de criteria para que entendamos que realmente podemos hacer lo mismo con SQL que con criteria. O sea, se puede hacer exactamente lo mismo, lo que pasa es que uno lo hace de una manera y otro de otra. Entonces, en determinadas situaciones, uno será mejor que otro o pues, uno será más cómodo que otro. Eso ya dependerá un poco de dónde queramos aplicarlo, en qué contexto, en qué situaciones. Pues en algunos casos nos puede resultar más sencillo uno y en otros pues otro. ¿Vale? Entonces, si es para hacer un simple filtro, pues o sea, si es para recuperar los empleados, pues con el que hicimos de from employees, el normal nos valía. Si es para meter ya un montón de condiciones, cláusulas, etcétera, pues a lo mejor el de criteria viene mejor. Nada, vamos a poner esto en una lista, employees, y la vamos a imprimir y ya está. Vale, verificamos que nos da los employees. Vas a ejecutarlo. Entonces esto lo que haría sería ejecutar el método que hemos hecho antes de criteria. Entonces el código debería darnos los empleados. ¿Cómo sabemos si funciona? Porque venimos aquí, vemos que Hibernate ha hecho un select, bien, correcto, y además vemos que aquí están los empleados, aquí están. ¿Vale? O sea, estos logs es lo correspondiente ahora mismo a esto de aquí. Así que entonces podemos decir que sí, ¿no? Que está recuperando los empleados de base de datos, porque aquí están apareciendo. Si aquí esto estuviera nulo o apareciera vacío o no estuviera o tiene una excepción, pues entonces podemos llegar a pensar que hemos hecho algo mal aquí en el criterio, en este método, ¿vale? Que tendríamos que entonces corregirlo. ¿Vale? Vamos a ver más ejemplos entonces. Vamos a hacer ahora el find by ID, pero con criterio. Entonces me voy a crear aquí un método arriba, aquí también. Entonces como que voy a intentar emular los mismos métodos, pero utilizando criterio. Así tenemos como la equivalencia, ¿no? De uno a otro. Y así pues este utiliza el métodos de Hibernate y este utiliza, bueno, este podemos decir que utiliza la API Hibernate, luego la API de JPA. Bueno, el save era de Hibernate, entonces podemos decir que utiliza la API Hibernate, así por así decirlo, y este utiliza Criteria. Que, bueno, Criteria forma parte de JPA y lo implementa Hibernate y todo lo que queramos, ¿no? Pero este se hacía con un método que se llama find. O sea, no llegamos a hacer código de consulta de SQL ni nada del estilo. Entonces, ¿este criterio que hacemos? Pues vamos a añadirlo. ¿Vale? Pasamos por aquí, le damos a implementar método. Y aquí está este método, ¿no? Entonces ahora tenemos que desarrollarlo. ¿Cómo lo haríamos? Pues voy a copiarme el mismo código que ya tengo del criterio. ¿Vale? Este mismo me lo copio aquí. Y entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pues lo mismo. La estructura es idéntica, se crea el criterio, todo exactamente igual, con el from, employee, con el select. La única diferencia, ¿vale? Es que ahora vamos a tener que hacer un where. ¿Vale? Entonces este es el que nos devuelve el criterio query. Entonces podemos plantear desde aquí aplicarle un where. ¿Vale? Entonces vamos a intentarlo. Entonces nos queda por un lado ese select, por otro lado un from. Bueno, esto se puede poner como queramos, ¿no? Se puede poner así. Select from, aquí un where.
¿Y qué ponemos en el where? Bueno, en el where lo que va a haber que hacer es la condición de qué es lo que queremos filtrar, ¿vale? Y eso se hace con el builder. Este builder que tenemos aquí es el que nos permite construir el criterio y los elementos que necesite el criterio. ¿Cómo? Pues con builder, si miramos todo lo que hay dentro, pues miramos todo lo que hay. Fijaros, tenemos el all, and, equal, any, between. Claro, es que esto nos da el greater than, o sea, nos da todas las posibilidades, ¿no? Que podríamos llegar a utilizar cuando hacemos SQL, el like también, less than, not equal, not like, no if, or, o sea, tiene un montonazo de operaciones y es con lo que vamos a ir construyendo las cláusulas o los filtros dentro del where, ¿vale? Entonces, de momento queremos hacer uno sencillo que sea equal. Es decir, queremos que nos devuelva un empleado cuyo ID sea igual a otro que le vamos a pasar. ¿Vale? Y ahora, el único problema aquí es que esto normalmente no lo vamos a necesitar, ¿vale? Porque aquí hay que hacerle root get ID, que viene a ser siendo lo siguiente. Esto, cuando tengamos que hacer filtros, por lo normal es que ya lo extraigamos aquí fuera, ¿vale? Ese from, que nos devuelve lo que sería la raíz, root, employee. Esto ya es cuando empieza a complicarse un poco, ¿vale? Entonces decimos select. Vamos a ponerlo así en una línea, root. Y ahora where, y el filtro le ponemos equal, y aquí sería root.get. Y fijémonos que aquí nos deja, por así decirlo, extraer un campo. Un atributo, ¿no? Tenemos que poner ahí attribute name. Entonces ahí es donde vamos a tener que hacer la comparación del ID. Es decir, si queremos filtrar por el ID que nos están pidiendo, pues aquí habrá que poner ID y pasarle el ID que nos están pidiendo. ¿Vale? Entonces queda un poco complejo. A ver, espera un segundo. Sería en get, pero este ID sería fuera, ¿vale? O sea, sería ahí, ID. Vamos a ver si lo lee bien. Ahora sí. Entonces puede quedar un poco difícil. A ver, este es un predicado, ¿vale? Entonces se puede crear por separado. A lo mejor este igual sacarlo para que no sea difícil de leer, ¿vale? Y entonces podríamos poner, a ver, este pone get, este es un path. ¿Vale? Aquí, de todas maneras, cuando pasamos por encima de las clases vemos los ejemplos. ¿Vale? Aquí vamos viendo los ejemplos, aquí pone P, aquí pone el get, nicknames. ¿Vale? Aquí hace un select. Bueno, aquí vemos como un ejemplo de cómo se construiría la query entera. Entonces vemos que, bueno, que lleva tarea, ¿no? O sea, lleva un montón de ir concatenando un select con un where y dentro, pues, estas cosillas que, bueno, pues puede hacer que sea un poco difícil, ¿no? Entonces, este equal que nos devuelve, este nos devuelve un predicate. Voy a poner predicate, ¿vale? Que sea equals ID. Por ejemplo, o filter, ¿no? Si este es el filtro, pues le llamamos filter. Importar la clase y ahí en el filtro es donde le ponemos eso. Entonces, a ver, esto ya es como nosotros queramos desglosarlo o organizarlo para que se entienda mejor, ¿vale? Si lo ponemos todo en una sola línea, pues es un poco difícil. Porque además hay ciertos fragmentos que necesitas extraer. Por ejemplo, este root lo tienes que sacar. Y este se le puede llamar normalmente el nombre de la entidad, ¿no? O sea, la primera letra, ¿no? Igual le pones una E. Pero si le pones una E solo puede ser difícil de entender, ¿no? Se le suele llamar root de raíz. Y pues lo que se está haciendo aquí es construir un predicado, un filtro, por así decirlo. Entonces, eso se podría pasar directamente en el where. Entonces, eso se podría poner aquí directamente dentro del where. Este código, o se puede extraer aquí para entenderlo mejor. Y decir, vale, pues entonces criteria select, where, y bueno, pues sabes que el root viene a ser siendo, ahora voy a intentar marcarlo así en un color, ¿no? El root viene a ser siendo la raíz, que es la tabla en la cual tienes que hacer el filtro, en la cual la pones aquí. Y luego, por otro lado, tienes lo que sería el filtro, que sería esto de aquí, el cual pones aquí. Entonces, esta sería un poco la manera de entenderlo, ¿no? La consulta, digamos, de SQL sería por un lado select y por otro lado where. O sea, la consulta de SQL sigue siendo algo sencillo, que es select from where. Es decir, recuperar de tal tabla con estos filtros. Entonces,
la consulta general, que es esto sigue siendo sencillo. El problema está en que, claro, tienes que ir separando cada cosa y construir ese filtro, pues ya vemos que puede ser un poco engorroso, ¿no? Porque tienes que poner wilder, equal, o greater than, o lo que sea, que ahora vamos a ir a más ejemplos y pues poco a poco se irá entendiendo un poco mejor, ¿no? Pero esta parte de los filtros pues ya empieza a ser un poco compleja a entender. Y nada, que se construye la query exactamente igual. Lo que pasa que ahora hay que tener un pequeño matiz, y es que solo queremos un resultado, ¿vale? No queremos una lista, ¿verdad? O sea, tenemos que volver un employee, no una lista. Eso nos está dando error esto porque queremos uno solo. Entonces, en vez de poner list, hay un método aquí especial que se llama getSingleResult, ¿vale? Que está en algún sitio perdido, ahora si lo encontramos aquí. GetSingleResult, ¿qué es lo que hace? ¿Vale? Dice execute select query that returns a single result, que sería básicamente que te devuelve pues, un único resultado, ¿no? Entonces, si tú estás buscando uno solo, lo lógico es que pongas get single result. Si estás buscando más de uno, lo normal es que pongas list. Entonces, tienen esas dos posibilidades, ¿vale? Si buscamos uno, ponemos get single result. Si estamos buscando más de uno, o la posibilidad de que haya más de uno, pues ponemos list. Entonces, en este caso, nos quedaría la cosa como employee. Y cerramos sesión y devolvemos el employee, que le voy a llamar en singular, ¿vale? Porque como es uno solo, recordad que al final para estructuras de datos, listas y esto lo ponemos en plural, para que ya solo con ver el nombre de la variable sepamos que es una lista, una estructura de datos. Cuando estemos operando con un solo resultado, lo mejor es que le pongamos singular a la variable, ¿no? Si sabes que es una variable y no es una estructura de datos y que solo es un solo objeto, pues lo normal es que lo llames en singular. Hombre, incluso hay opciones en las que muchas veces cuando esto es una lista la gente le llama list, pero a mí eso me parece muy redundante, ¿no? Porque si tú aquí ya tienes puesto list, aquí a la izquierda, ¿vale? Ya sabes que es de tipo list, pues no te hace falta poner list también en el nombre, que aún así lo puedes hacer, ¿eh? Pero lo mejor es que lo pongas en plural y ya creo que con eso se entiende más que eso. Entonces, este criterio ahora, si nos damos cuenta, ya es un poco más largo que el anterior, ¿vale? ¿Por qué? Porque tenemos aquí que construir lo que es el predicado. O sea, este builder, recordamos que tiene aquí una serie de métodos, dice less equals, tiene and, tiene any, tiene between, tiene incluso para hacer agregados, ¿vale? Calcular ahí una media. O sea, tiene para hacer un montón de cosas. Pero, claro, hay que poner eso y dentro hay que especificar el campo ID, que de dónde viene. Viene de aquí, del root, que es de la tabla en la que estás trabajando. Entonces, por eso tienes que ponerle este root aquí. Entonces, digamos que construir este predicado, pues hasta que se entiende por lo menos la primera vez, es un poco complicado. Y simplemente se le pasa en el web. ¿Vale? Que de hecho, antes lo que hicimos fue algo igual, ¿no? Si nos damos cuenta, si venimos al final de criteria, hicimos un select from. Entonces, ahora lo que hemos hecho es un select where, porque el from lo hemos necesitado sacar aquí afuera para poder construir los predicados sobre esa tabla. Pues lo hemos tenido que sacar fuera, ¿vale? No está aquí dentro. Hombre, a ver, otra opción sería plantear aquí poner esto y aquí poner esto y quitar ese root de ahí. Pero claro, estamos repitiendo este código, ¿no? Estamos repitiendo el from 2 veces. Entonces, por eso lo sacamos a una variable, para no tener que repetirlo 2 veces. ¿Vale? Esa es un poco la idea de por qué estamos extrayendo el from aquí y no poniéndolo como antes en el set. Vale, digamos que estamos como emulando lo que hicimos antes, pero con criterio. Entonces vemos un poco las diferencias. Vemos que en algunos casos pues es más complicado, ¿no? Entonces, ¿la idea cuál es ahora? Crear algunos métodos nuevos para hacer algún filtro, a lo mejor pues podemos filtrar a lo mejor por nombre, que el nombre empiece por algo, por edad. Entonces, ahora vamos a hacer un par de filtros, ¿vale? Entonces, primero vamos a testear vamos a verificar que funcione bien, que no haya problemas, y así verificamos el resto. Entonces, ¿cómo probamos esto? Pues nada, nos vamos a nuestro test de Employee Criteria Test, y ahora voy a crearme otro que se va a llamar, voy a duplicarme le llamamos Find by ID, ¿no? Find by ID Criteria. Entonces, aquí cambio esto, le ponemos Find by ID Criteria, le pasamos el ID 1, y esto nos debería devolver un employee solo. Entonces, fijaros qué simple queda el test, gracias a que tú simplemente llamas a una clase que es lo que estás testeando. Entonces,
quien tenga que utilizar estos métodos es así de simple. Simplemente tiene que tener el DAO y llamar al método. Punto. Recibe todo. No estás mezclando código de estas operaciones en más sitios por ahí, no estás duplicando código, no estás repitiendo las cosas. Queda todo en un único sitio y lo puedes reutilizar ahora. Esto mismo lo puedo reutilizar desde un controlador, desde un servicio, desde un test, desde cualquier sitio. Y ahora vengo aquí e imprimo el employee. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Bueno, simplemente vamos a ejecutar y vemos si realmente es capaz de encontrarlo. Y si hay un fallo, pues miramos el error y vemos a ver si es que el predicado está mal o a lo mejor algo está mal, ¿no? A priori aquí lo ha recuperado. Aquí lo vemos, employee con el ID 1. Y además aquí vemos la query. Select from employee where employee igual a 1, el ID. O sea que a priori está bien, lo ha recuperado, todo perfecto, ¿no? Vamos entonces con más métodos. Hemos hecho find by ID, ahora find by age. Entonces podríamos hacer un find by en el que utilizásemos, por ejemplo, que la edad sea, por ejemplo, mayor de edad, o un between incluso, eso puede ser bastante interesante, incluso por el nombre. Entonces, bueno, vamos a hacer ahí varios ejemplillos para que así tengamos un poco una idea de cómo podría ser. Entonces voy a hacer, por ejemplo, un find by last name, que sería, por ejemplo, por apellido, like, por ejemplo, que sea pues, como el típico contains o que empiece por o algo así, ¿no? Que le digamos, oye, quiero que me busques por apellido y a lo mejor el apellido contiene tal texto. Le voy a poner criteria también para que sepamos que esto se está haciendo con criteria. De normalmente no pondríamos criteria, ¿vale? Lo estoy poniendo yo para que podamos diferenciar unos de otros porque estoy haciendo las cosas de dos maneras. Normalmente las hacemos de una. O sea, no repetimos código, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué es lo que queremos? Find by last name, like, criteria. Entonces, aquí, ¿qué es lo que podemos plantear? Nada, este método lo creo aquí. Y le pasaríamos un nombre, que es el last name. Eso vamos a pasar ahí, el last name. Vamos a ver un segundo cómo creamos el last name. Ah, mira, creamos ahí con mayúscula en el name, así que para ponerlo igual. Entonces, lo que haría sería filtrar por apellido. Utilizando criteria, ya el propio nombre. Bueno, el propio nombre del método ya creo que es descriptivo, ¿no? Pero vamos a filtrar por nombre, utilizando un like. Esto yo creo que es interesante. La típica consulta de SQL cuando hacemos like y le pasamos un porcentaje y tal. Luego, filtrar por apellido. ¿Vale? Podemos filtrar por apellido. Bueno, por apellido ya lo hemos hecho. Entonces, filtramos por edad. Entonces, podemos decir, oye, pues por ejemplo, vamos a poner mayor de edad. Entonces, vamos a poner find by y vamos a poner age y vamos a poner greater than 18, por ejemplo. Voy a llamar así el método. ¿Vale? Esto, bueno, ya cada uno que le llame como quiera. Y aquí le pasamos la edad, que es un integer. Y bueno, aquí se llama age ese parámetro. ¿Vale? Entonces la idea de ese método es que va a hacer un find by age greater 18, o sea que va a ser mayor de 18 o greater equals. Claro, habría que ver cómo queremos especificarlo, ¿no? En el nombre. Greater than o greater equals, greater than equals. Bueno, ahora lo miramos, si hay que refactorizarlo, si le cambio el nombre en el momento y ya está. ¿Vale? Y luego también podremos filtrar por rango de edad. Por rango de edad que utilice lo que sería la función between. ¿Vale? Que haga un between que diga, oye, pues entre esta clase y esta otra, pues me haces el filtro. Eso también puede ser interesante. Entre dos números. Entonces tendrías que pasarle el valor mínimo, el valor máximo, integer max. Y entonces aquí en vez de poner el greater than, pues pones find by age, vamos a poner between. Entonces between. Bueno, aquí le puse 18, pero vamos a poner criteria secas, ¿vale? Porque la idea está en que vamos a hacer mayor de determinado número. Más que mayor de edad, vamos a poner determinado número y ya está. Que tú le pases el número que quieras y simplemente compruebes si es mayor que ese número y ya está.
¿vale? Y aquí los parámetros serían min y max. Entonces, bueno, yo creo que en esos tres tenemos ahí varios ejemplillos. Obviamente se pueden seguir viendo miles de ejemplos porque se pueden hacer muchas cosas. Prácticamente todo lo que podríamos hacer con SQL, pues se puede hacer lo mismo desde aquí. O sea que tenemos infinitas posibilidades. Find by age between criteria. Vamos a implementar estas tres, que yo creo que están así bastante interesantes. Hombre, luego se puede hacer un multiselect. Se pueden hacer varias cosas, o múltiples where, que eso también pues, puede ser interesante, crear varias condiciones where, con and o también or, eso también podría ser interesante. Vale, entonces vamos, hombre, paginar resultados, vamos a ver lo que nos dé tiempo. Pues al final, como lleva un tiempo implementarlas, entonces venimos aquí a donde estamos, al employee DAO, nos pedirá que implementemos las nuevas funcionalidades, le damos a implementar, son 3, y entonces aquí las tenemos. Entonces decimos, oye, find by last name de criteria. Entonces, ¿cómo haríamos esto? Pues voy a copiármelo del criterio de antes, ¿vale? A ver si lo encuentro, que era este de aquí. Y vamos a evaluar pues, algo muy parecido, solo que esta vez en vez de filtrar por el ID, tenemos que filtrar por name. Y en vez de hacer lo que sería un equal, vamos a hacer un like. ¿Vale? Entonces vamos a ver que aquí en vez de poner primero ID, pues ahora pondremos last name, que es el nombre del atributo, ¿no? Que es el que queremos filtrar. Y aquí la propiedad last name, ¿vale? Que es lo que querríamos buscar, por ejemplo. Y aquí en vez de equal, pues si miramos tenemos like. ¿Vale? Lo que pasa que, a ver, este debería ser un patrón. Entonces, si queremos que sea como contains, ¿vale? Like, lo normal es que cuando creamos una query de SQL, ¿vale? Pues lo pongamos así. ¿Vale? Voy a intentar ponerlo en SQL. Sería select all from ob/employees, ¿vale? Where last name like, y aquí pondríamos un texto que se pondría porcentaje, el texto que sea. Imaginemos que queremos buscar algo que contenga pues, el apellido o que termine o que contenga el texto, vamos a poner Ence. Me lo invento, ¿no? Lawrence. Entonces me pongo por aquí porcentajes. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que cualquier cosa que contenga la palabra Ence en el texto, ya sea al comienzo, al final o en el medio, pues va a hacer match con este filtro y por tanto vamos a obtenerlo. Entonces, si quiero buscar, oye, todos aquellos apellidos que contengan tal. Hombre, si quieres buscar por apellido exacto, pones como lo hemos hecho aquí, ¿no? Pones un equal y filtras por el apellido exacto tal cual. Pero esto es para hacer como una especie de contains. Esto es para hacer como el equivalente a un contains. Equivalente a contains en Java, ¿no? Cuando hacemos, oye, este texto contiene este otro texto, pues sería lo mismo, ¿no? Entonces, aquí tendríamos que añadir delante de ese last name el porcentaje. ¿Cómo lo hacemos? Pues porcentaje más y ya está bien, ¿vale? Ponemos otro porcentaje aquí al final. Y con eso lo que estaríamos diciendo es que aquí pues, puede tener lo que sería el texto que nos pasan aquí, ¿vale? Vamos a comprobarlo ahora. Y entonces el like es lo que hemos cambiado. Ahora ya no es equal como antes, porque ya no buscamos una coincidencia exacta, sino que buscamos todo aquello, ¿vale? Que sea como esto de aquí. Es decir, todo aquello que coincida con esto, lo encontramos. ¿Dónde? Sobre el campo last name. Si fuera sobre otro campo, ¿vale? Si fuera sobre first name, pondremos first name aquí. Pero sobre last name. Entonces aquí tenemos el select, where, y luego ya ¿qué es lo que tenemos? Bueno, lo que tendríamos que hacer es que esto nos va a devolver, ojo, ahora sí que nos devolvería más de uno, porque si filtramos por un apellido que tiene más de una persona, pues entonces aquí planteamos poner list de employee, sería employees, ¿vale? Entonces tenemos que volver ahí una lista de employees. ¿Cómo sabemos si funciona? Pues lo vamos a probar, ¿vale? Venimos aquí al criterio test, creamos otro test, ¿vale? Venimos aquí. Hombre, si no, podemos crearlo desde aquí automáticamente. ¿Vale? Pero bueno, vamos a escribirlo aquí
con el mismo nombre, a ver un segundo, que el nombre es este de aquí. Ya lo tenemos. Entonces, este es el nombre que vamos a poner aquí, le vamos a decir que filtre por, y vamos a ver algo que tengamos por aquí, a ver, filtramos esto. El apellido uno pone Balbuena y otro pone Robles. ¿Vale? Vamos a intentar hacer que tengan algo en común, ¿vale? Que empiecen por Val, por ejemplo. Y le ponemos, a ver, aquí en el, vamos a buscar el momento donde se estaban insertando los empleados. Pues mira, uno es Balbuena y otro le vamos a poner Valdehuesa, que es un pueblo. Entonces le ponemos ahí Valdehuesa, y entonces, claro, empiezan por Val. ¿Vale? Incluso vamos a hacer que inserte otro employee, otro empleado, que sea, pues no lo sé, me lo puedo inventar, Castroval. ¿Vale? Me lo puedo inventar así, Castroval. Entonces buscamos todo aquello que contenga las letras Val. ¿Vale? Totalmente inventado, ¿eh? Entonces vamos a verificarlo si, viniendo aquí, poniendo Val, ¿vale? Es capaz de sacarnos los 3 empleados. O sea, estaremos haciendo un filtro por aquello que contenga la palabra Val dentro de su apellido. Y aquí imprimimos los empleados. ¿Vale? Entonces vamos a probarlo. Entonces lo que hace es borrar las tablas, las crea, inserta datos y luego hace un test. Entonces debería estar los datos antes de hacer el test, obviamente. Si no están los datos no podemos filtrar, ¿no? Vale, ahí nos está dando un pequeño fallo. Vamos a revisar a ver el fallo. A ver qué es lo que dice. Duplicate entry. Ah, bueno, vale. Esto es porque como he duplicado aquí, no pueden tener el mismo correo. Entonces, bueno, hay que actualizar esto, ¿vale? Y el first name lo mismo. Empleado 3. Todo, bueno, el duplicar ahora en un momento, pues nos ha dado este pequeño problema. Pero no pasa nada. Volvemos a ejecutarlo y verificamos a ver si lo pilla bien. Vale, parece que ya inserta y vemos aquí si ha recuperado empleados. Aquí vemos uno. Mira, además vemos la sentencia where y veis que pone like. O sea, que quiere decir que realmente está haciendo el like. Entonces aquí miramos employee, tiene id igual a 1. ¿Qué más? Aquí id igual a 2, o sea que lo está recuperando bien. ¿Vale? Empleado igual a 3. Ahora vamos a decirle que filtre solo los que ponen Castro. A ver qué pasa. Si le decimos aquí que ponga... a ver un segundo, que no hay ningún error por aquí, ¿no? Vale. Si ahora por lo que sea, imaginemos que comento esto y le digo que filtre por Castro, solo debería encontrar uno, porque los demás no contienen esa palabra. ¿Vale? Entonces solo debería aparecer ese. Vamos a verificar a ver si es verdad. Vale, a ver si es verdad que lo saca. Y efectivamente aquí vemos que nos saca el ID 3 solo, ¿no? Employee con el ID 3, no hay más. Pues estaríamos filtrando por el apellido. Ahora, ¿qué más podemos hacer? Pues teníamos por implementar ahí otro método, ¿no? Vamos a revisarlo en un momento. El de Greeter Criteria, que también puede ser interesante, ¿vale? Me lo voy a copiar este de antes. Y más o menos sería la misma mecánica todo el tiempo. O sea que realmente es bastante, bueno, claro, todo depende de qué hagamos, ¿no? Si empezamos a hacer joins, si empezamos a hacer cosas un poco más avanzadas, pues ya obviamente nos va a llevar más líneas de código. Pero la mecánica viene a ser siendo pues, parecida a esta todo el tiempo, ¿vale? Si queremos hacer ahora que esto sea mayor que un número, ¿vale? Que sería age, vamos a poner aquí age. Aquí le pondríamos age. Lo que pasa es que aquí no nos vale este like. Vamos a mirar aquí qué es lo que dice. Este no recibe un integer, entonces aquí ¿qué es lo que tenemos que poner? Pues mira, vamos a buscar un método que haga el greater than. Entonces si miramos por aquí, tenemos GE, que sea greater equals, y luego aquí tenemos uno que es greater than. Entonces podemos usar ese, o GT también, que es este de aquí. ¿Vale? Entonces, ¿cómo sabemos que este método hace tal cosa? Porque pasamos por encima y lo vemos, ¿no? Que le dice, oye, crea un predicado para probar si el primer argumento es mayor que el segundo. ¿Vale? Ojo, primer argumento mayor que el segundo. Por lo tanto, si lo que queremos es verificar que la edad esta es mayor que esta, entonces está bien. ¿Vale? Pero si fuera al revés, que queremos probar lo contrario, pues habría que moverlos de sitio, ¿no?
Entonces realmente veis que es todo el rato la misma estructura, lo único que tenemos que cambiar es el predicado para hacer los filtros, ¿no? Estoy cambiando aquí, en vez de poner like o equal, ahora pongo greater than. Y aquí pues cambio el parámetro que están pasando, ¿no? Así es como se parametriza y se hace que esto sea dinámico. Entonces vamos a probar ahora con este age, este greater than, y verificamos a ver si es capaz de llegar a hacer el filtro contrastando la edad. Entonces vamos a probar desde el test, que lo tenemos ya por aquí preparado. Entonces lo mismo, ¿no? Me duplico esto y ahora pues le pondríamos el mismo nombre que estamos aquí con este método, que es greater, lo ponemos por aquí. Y entonces para edad pues le vamos a poner, vamos a revisar primero a ver qué edades hay por aquí. Entonces te pone 35, 20 y 20. Pues hombre, vamos a cambiarle en el SQL los datos para que tenga así un poco de gracia. Vamos a ponerle a uno 18, a este 20, a este 35. Entonces vamos a filtrar, por ejemplo, por 19. Entonces debería encontrar solo los dos primeros y no a este de aquí. ¿Vale? Entonces vamos a probar aquí a poner, en vez de, bueno, esto ya no lo recibe en texto, ahora vamos a poner 19. Entonces debería encontrar solo dos empleados, ¿no? Porque solo habría dos empleados que superan ese número. Entonces vamos a verificar si es cierto. Esto, como digo, se podría hacer con HQL también de manera normal, creando la query completa con HQL. Pero con Criteria pues se haría como con métodos Java, ¿no? Que es lo que estamos comprando. Vale, ¿qué es lo que nos saca aquí? Entonces nos saca, veis que aquí pone age mayor que 19. Entonces te dice employee, pues aquí vemos el ID 1 y luego vemos por aquí el ID 2, bien, y no sale el 3, no aparece, ¿vale? O sea que no estaría sacando el número 3. Por lo tanto, podemos decir que ha filtrado correctamente, ¿vale? Si ponemos otro, ponemos 50 y tal y no hay ninguno, pues debería salir 0. Y venga, que ya nos quedaría solo uno y así lo terminamos. Hombre, se puede seguir arreglando muchos más, porque es que hay infinitas posibilidades con Criteria, ¿no? Pero vamos a hacer el del between, que yo creo que es interesante, porque sería muy similar a este, pero cambiando, pues nada, lo de greater than por between, básicamente. O sea, en vez de poner gente aquí, ponemos between, ¿vale? ¿Y el between qué te permite? Pues que le pases en vez de un número, dos números. ¿Vale? Aquí le estamos pasando uno, pues ponemos mi y ahora ponemos max. Estamos pasando dos números. Entonces, ¿qué es lo que va a comprobar esto? Pues lo que va a comprobar es que este age, la edad del empleado, esté entre el valor mínimo y el valor máximo. Pues lo que estaría comprobando con ese between. Entonces, por eso al final vemos que es muy similar todo el tiempo. Solo es cuestión de cambiar los predicados. También es cierto que no estoy haciendo nada más avanzado, solo estoy haciendo filtros. Entonces, claro, es normal que solo estemos cambiando esta parte, ¿no? Si estuviéramos haciendo ahora pues joins y consultas un poco más avanzadas, pues tendremos que añadir más código, pero es que también pasa con SQL, ¿no? Quiere decir, si tú con SQL tienes que crear una query súper avanzada que te lleva 5 joins y además tienes que aplicar funciones y hacer un montón de cosas, pues es normal que en Java también te vaya a llevar muchas líneas de código porque de alguna manera tienes que expresar todas las cláusulas y qué es lo que quieres que se haga. Entonces, al final vas a terminar con mucho código, hagas como lo hagas. Y vamos a probar este de between, a ver si nos funciona. Vamos a probar desde el test. Entonces me duplico este test para no andar creándolos de cero todo el rato, pues lo duplicamos. Y ahora desde aquí lo que haríamos sería ejecutar este método, pero ahora hay que pasarle dos números. Entonces vamos a pasarle, por ejemplo, vamos a mirar un momento qué datos teníamos. Tenemos 18, 20 y 35. Pues vamos a filtrar por 19 y 25 y solo debería pillar el del medio. ¿Vale? Si ponemos un rango en el que pongamos 19 y 25, pues solo debería pillar el 20, porque los demás están por encima o por debajo, por tanto no deberían entrar. Entonces vamos a comprobarlo, ponemos 19, ponemos 25. Será muy similar al de antes, pero agregando un segundo parámetro. Ya no necesitamos esto. Este comentario, lo que era de antes, lo podemos quitar. Lo podemos dejar aquí solo para que nos recordemos que hicimos esa prueba, pero así estaría bien. Vamos a probarlo ahora. A ver si funciona. Lo bueno es que, a ver, todo este código nos vale para luego le mañana cualquier otra entidad que queramos hacer. Lo único que tendríamos que reemplazar es employee y los nombres de los atributos. Quiero decir, si creamos otra entidad, ¿no? Que se llame customer o user, como se llame, pues será cuestión de actualizar el atributo y ya está. Vale, aquí nos filtra el número 2, ¿no? Ya está, no filtra más, solo filtra el 2, que era exactamente el número 20, que es el que está entre 19 y 25. Es que podríamos decir que eso ya está ok.
Vale, pues hasta aquí esta parte de criteria. Se pueden seguir haciendo más cosas, ¿vale? Por ejemplo, múltiples where para añadir varias condiciones a la vez, paginar resultados, ¿vale? La paginación de resultados se puede hacer aquí a la hora de hacer las queries, ¿vale? Pues aquí, cuando hacemos bueno, habría que sacar esto a un objeto query, ¿vale? Este objeto query nos deja hacer por aquí, a ver si nos lo indica, por lo que sea setMaxResults, ¿vale? Nos dejaría cambiar el número de resultados que queremos recibir y además setFirstResult, que te diga, oye, pues quiero que la paginación sea, pues que nos dé los 20 primeros. ¿Vale? O sea, con esto se podría añadir en las queries pues, para que pagine los resultados, que eso es básicamente que te devuelva de 20 en 20 o cómo debería recuperarlos, ¿vale? Luego también se pueden hacer operaciones de agregación, también actualizar, borrar, o sea, se pueden hacer muchísimas operaciones con criterio. Entonces digamos que esto es como una especie de introducción donde hemos visto pues, cómo hacer algunos filtros así típicos, comunes, el like, el greater than, el between, que son filtros que realmente pues, se utilizan bastante en SQL. ¿Vale? Entonces dejamos aquí esta sesión y nos vemos ahora con la siguiente.